Hola chicos, bienvenidos a una clase más de Química 1. En esta ocasión les estaré explicando los tipos de enlaces químicos. Como objetivo, pues, identificar los tipos de enlace y cómo se forman. Vamos a iniciar definiendo qué es un enlace químico. Un enlace químico es una fuerza lo suficientemente intensa que actúa entre dos átomos o grupos de átomos para mantenerlos unidos, originando especies diferenciadas estables que tienen propiedades mensurables. En este caso, el enlace químico, como ya lo leíamos, es la fuerza de atracción que se da entre dos átomos para mantenerse unidos. Y lo que entra en juego aquí son los electrones de valencia, que los electrones de valencia son los fundamentales para formar los enlaces. Un enlace químico se puede describir refiriéndose al cambio de energía que se produce cuando los átomos, los iones o los grupos de átomos se aproximan entre sí lo suficientemente para interactuar. ¿Para qué los elementos se enlazan? Estos elementos se enlazan para compartir, ceder o transferir electrones para alcanzar una configuración electrónica más estable, para cumplir en su último nivel de energía con 8 electrones y de esta forma pues alcanzar la configuración electrónica de un gas noble y de esta manera pues ser más estables. Vamos a estudiar entonces los tipos de enlaces químicos. El primero que vamos a trabajar es el enlace iónico, que se da entre un metal y un no metal para formar sustancias iónicas. El segundo es el enlace covalente, que se da entre dos no metales para formar sustancias moleculares y sustancias covalentes. El tercer tipo de enlace es el enlace metálico, que se da entre dos metales para formar sustancias metálicas. Entonces vamos a empezar a trabajar con enlaces iónicos. Los enlaces iónicos se basan en la atracción electrostática que ocurre entre átomos que tienen cargas eléctricas opuestas entre sí. ¿Cuáles son las características de este tipo de enlace? Está formado por un metal más un no metal. No forma moléculas verdaderas. Existe como un agregado de aniones, que son los iones negativos, y cationes, que son los iones positivos. Hay que ir manejando estos términos para al momento de que trabajemos lo práctico. Los metales ceden electrones formando cationes. En el caso entonces, todos los metales van a ser iones positivos y los vamos a llamar cationes. Los no metales son los que aceptan electrones formando aniones. Entonces estos son iones negativos y los vamos a llamar aniones. Bueno, vamos a hacer los ejercicios prácticos acerca de cómo se forma el enlace iónico. El primero que tenemos el elemento del magnesio y dos átomos de flúor. Bueno, el magnesio tiene 2 electrones de valencia, entonces se los vamos a dibujar aquí, representando la estructura de Lewis. Y el flúor tiene 7 electrones de valencia, de igual forma se los vamos a dibujar. Siete. Ya hicimos la estructura de Lewis de ambos elementos. Entonces en este caso el magnesio, que es el metal, le va a ceder un electrón a cada flúor para que el flúor complete los 8 electrones. Entonces al unirse el átomo de magnesio a los 2 átomos de flúor, le transfiere un electrón
porque este se da por transferencia de electrones, un electrón a cada flúor. Le estoy dibujando los 7 de cada uno y se va a unir al flúor y le va a compartir un electrón. Se une al flúor y le comparte un electrón. Aquí le compartió uno a este flúor y otro a este flúor. Entonces el magnesio se convierte en un catión que perdió dos cargas, o sea, dos electrones, compartiéndole uno a cada elemento del flúor. Y el flúor, pues cada uno ganó una carga negativa, o sea, un electrón. Entonces lo representamos aquí, sería 2 más y aquí 2 menos, o sea, indicamos que cada uno de los flúor ganó un electrón. ¿Cómo lo podemos verificar? En el caso de la configuración electrónica del magnesio, que es 1s a la 2, 2s a la 2, 2p a la 6 y 3s a la 2. Estos dos electrones que tienen el último nivel de energía son los que transfiere, o sea, le transfiere uno al flúor y el otro al otro flúor. El flúor tiene configuración electrónica de 1s a la 2, 2s a la 2 y 2p a la 5. En el último nivel de energía tiene 7 electrones y uno que le dona el magnesio, entonces ahí cumple con 8 electrones y el magnesio queda con una capa cerrada, como estos son los que transfieren. Entonces en el último nivel de energía, que sería el 2, queda con 8 electrones. Y así es como se forma el enlace iónico en ese caso. Luego tenemos el fluoruro de potasio. El potasio tiene un electrón de valencia, que lo vamos a dibujar, y el flúor ya dijimos que tiene 7. Entonces cuando el potasio le transfiere un electrón al flúor, entonces el potasio pierde una carga y el flúor gana una carga negativa. Entonces, ¿cuántos electrones gana el flúor? Gana un electrón y el potasio pierde un electrón para formar el fluoruro de potasio, K más y F menos, que fueron las cargas que perdió y que ganó. En el caso de la configuración electrónica del potasio, en su último nivel de energía, que es el 4, tiene un electrón que es el que le transfiere al flúor para que complete sus 8 electrones en su última capa. Entonces el potasio, eliminando este que transfiere al flúor, la configuración electrónica le quedaría 1s a la 2, 2s a la 2, 2p a la 6, 3s a la 2 y 3p a la 6. Si vemos en su último nivel de energía, tiene 8 electrones. Y el flúor, 1s a la 2, 2s a la 2 y 2p a la 6. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. Si observamos, en su último nivel de energía cumple con los 8 electrones. Vamos a hacer un último ejercicio donde está el manganeso y el
cloro, 2 átomos de cloro. El manganeso puede trabajar con 2, 4, 6 y 7. En este caso está trabajando con 2. Y el cloro sabemos que tiene 7 electrones de valencia. Se los dibujamos. Entonces el manganeso le va a transferir un electrón a cada uno de los cloros. Para formar el enlace en este caso. Y de esta forma entonces este sería 2 más y 2 menos, que son las cargas que pierde y son las cargas que gana, uno cada átomo. Y así se forman los enlaces iónicos. Continuando, en este caso tengo 3 ejemplos más acerca de los enlaces iónicos. En este caso tengo el sodio con el cloro para formar el cloruro de sodio. El sodio tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7. Entonces, en este caso es el sodio quien le cede un electrón al cloro, entonces se convierte en una carga positiva. El sodio aporta electrones dejándolo con una capa cerrada. El sodio queda con la capa cerrada con 8 electrones en su último nivel de energía. Y en el caso del cloro también se queda con una capa cerrada, ya que gana el electrón que le hace falta para completar su último nivel con 8 electrones. Luego tenemos el magnesio y el oxígeno. El magnesio tiene 2 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Entonces el magnesio le cede 2 electrones al oxígeno, convirtiéndose en una carga positiva en el catión. Esta sería la representación del catión del magnesio, y el anión, que sería el oxígeno, que gana 2 cargas negativas, o sea, 2 electrones. En este caso tenemos el calcio, que el calcio tiene 2 electrones de valencia y se une a 2 átomos de cloro. Entonces el calcio le cede un electrón a cada átomo de cloro y pues pierde 2 electrones, convirtiéndose en un catión que pierde 2 electrones con 2 cargas positivas, y cada uno de los cloros pues se convierten en aniones que cada uno aceptó un electrón. Continuamos entonces ahora con el tipo de enlace covalente. El tipo de enlace covalente es la fuerza de atracción que 2 átomos vecinos experimentan por un par de electrones compartidos por ambos. O sea, entonces este tipo de enlace se da por la compartición de electrones entre 2, como lo decíamos anteriormente, se da entre 2 no metales. Entonces esto se da entre 2 elementos no metálicos y comparten electrones. En este caso tenemos el hidrógeno y el cloro para formar el cloruro de hidrógeno. El hidrógeno le comparte un electrón al cloro para ser más estable, para alcanzar la configuración electrónica del helio. Y en este caso el cloro comparte un electrón también con el hidrógeno, y a través de este compartimiento de electrones se da lo que es un enlace covalente. Vamos a estudiar también algunos tipos de enlaces covalentes. Según la compartición del número de electrones que se dan entre los átomos, pueden formar enlaces simples cuando solo comparten un electrón ambos elementos. En este caso el oxígeno comparte uno con el hidrógeno, un electrón con cada uno de estos hidrógenos.
Entonces aquí se da un enlace simple, solo comparten un par de electrones. En el caso de cuando forman un enlace doble, en el caso del dióxido de carbono, cada uno de los elementos comparte 2 electrones a cada elemento. Por ejemplo, el oxígeno está compartiendo estos 2 electrones que están en rosado, le comparte los 2 electrones al carbono y el carbono le comparte estos 2 electrones que están aquí. Entonces el carbono le comparte 2 y el oxígeno 2. Entonces ahí forma un doble enlace. Comparten 2 pares de electrones. Entonces en total están compartiendo 4 electrones, 2 pares de electrones. Aquí comparten un par de electrones, que son 2 electrones. Y en el enlace triple, pues ambos comparten 3 electrones. 3 electrones, como vemos aquí, 3 de este nitrógeno y 3 del otro nitrógeno, para formar un triple enlace. Y en total estarían compartiendo 6 electrones. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos acerca de los tipos de enlace. Ahora vamos a trabajar con enlaces covalentes. En el caso, ya decíamos que los enlaces covalentes se dan por compartición de electrones. Sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones y se va a unir a otro átomo de oxígenos. En este caso se da bastante las moléculas diatómicas que forman este tipo de enlace covalente. Por ejemplo, entonces tenemos un oxígeno, tiene 6 electrones, entonces se necesitan compartir ambos 2 electrones para cumplir con la ley del octeto. 6 y 2, 8, 6 y 2, 8. Ahí se estaría dando la compartición de electrones, 2 que le comparte un oxígeno y 2 que le comparte el otro oxígeno para pues formar un doble enlace y completar en su último nivel de energía 8 electrones. También tenemos el caso del nitrógeno. En el caso del nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, le faltan 3, entonces cada uno tiene que compartirse 3 electrones para completar los 8 electrones. Entonces van a compartir 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Si contamos 5 y 3, 8. 5 y 3, 8 completan con la ley del octeto y forman un triple enlace. Así se da el enlace covalente. Ahora vamos a continuar hablando acerca de moléculas e iones. ¿Qué son las moléculas? 2 o más átomos pueden combinarse entre sí para formar una molécula. Partícula que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Sus agrupaciones estables de átomos unidos por un tipo de enlace denominado enlace covalente se representan mediante la fórmula química y los modelos. Lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la fórmula química, o sea, cómo se representa las moléculas, o sea, el compuesto. Y este sería el modelo. Aquí tenemos los 2 átomos de hidrógeno. En este caso tenemos la fórmula química del agua, H2O. El rojo me representa la molécula de oxígeno y el gris la del hidrógeno. En este caso tenemos el amoníaco. Tenemos aquí la molécula del amoníaco. El rojo me representa el nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos el metano, de igual forma el modelo. El carbono me representa el rojo y el gris los hidrógenos. ¿Qué es una fórmula química? Es la representación escrita y simbólica de la molécula de una sustancia, lo que les comentaba.
Este es el símbolo de cómo se representa la molécula de una sustancia. Ahora, ¿qué es un ion? Un ion es una partícula eléctricamente constituida por átomos o moléculas que no es eléctricamente neutra. Cuando un átomo pierde o gana electrones, se forman partículas cargadas denominadas iones. Era lo que estábamos trabajando en el caso de cuando veíamos el enlace iónico. Cuando un átomo pierde electrones, se convierte en una carga positiva llamada catión. Son aniones positivos llamados cationes. Y cuando un átomo acepta o gana electrones, se convierte en una carga negativa llamada anión. En el caso de los cationes, para nombrarlo, vamos a tener en cuenta esto. Los cationes se forman a partir de átomos metálicos. Tienen el mismo nombre que el metal. Por ejemplo, el ion sodio lo representamos con Na+, o sea que este perdió un electrón, Na+, y se llama ion sodio. En el caso del zinc, que va a perder 2 electrones, se convierte en un ion positivo y se llama ion zinc. Solo le antecedemos la palabra ion y va a llevar el mismo nombre del metal. En el caso del aluminio, pierde 3 electrones, entonces el ion se representa al 3+, que representamos el catión, ion aluminio. Si un metal puede formar cationes con diferentes cargas, entonces la carga positiva se indica con un número romano entre paréntesis después del nombre del metal. En el caso del hierro tiene 2 cargas. Recuerden que el hierro está en los metales de transición y puede trabajar con 2 cargas positivas, D+2 y +3. Entonces, en este caso, como tienen cargas diferentes, los vamos a representar con números romanos entre paréntesis después del nombre. En este caso, ion hierro, entre paréntesis 2, el número romano 2, porque es la carga con la que está trabajando. En el caso de cuando trabaja con 3+, o sea que pierde 3 electrones, se va a llamar ion hierro 3, porque está trabajando con la carga de 3+. En el caso del cobre, en este caso está trabajando con la valencia 1, o sea, con la carga 1 positivo, entonces se llama ion cobre 1. El cobre puede trabajar también con 2 Q, 2+, entonces se llamaría ion cobre 2. En un tercer caso, los cationes formados a partir de átomos no metálicos tienen nombres que terminan en IO. Entonces, cuando los átomos son no metálicos, vamos a utilizar la terminación IO. En el caso del ion amonio, aquí observamos la terminación IO. Este es el amoníaco, entonces utilizamos la terminación IO. En este caso es el ion hidronio y utilizamos la terminación IO. Continuamos con algunos cationes comunes. El ion hidrógeno, que es H+, el ion litio, que es Li+. En este caso son todos los que encontramos en el grupo 1A, que solo tienen un electrón de valencia y la carga es positivo 1, que son todos estos. La palabra ion y luego el nombre, como lo decíamos aquí, el nombre del metal. En el caso de los que se encuentran en el grupo 2, tienen 2 cargas positivas
dos cargas positivas, como por ejemplo el berilio tiene dos cargas positivas. En este caso tenemos el magnesio también, el calcio, ion calcio. Esto como solo tienen una carga de 2 más, entonces la palabra ion y luego el nombre del elemento. En el caso de cuando tenemos el cobre, ya les decía que el cobre puede trabajar con 1 y con 2. Entonces cuando trabaja con 2, cobre 2 o ion cúprico. En el caso del hierro, tiene dos valencias de positivo 3 y positivo 2, hierro 3 o ion ferroso. En el caso del manganeso, cuando está trabajando con la valencia 2, se llamaría manganeso 2 o ion manganoso. El mercurio, cuando está trabajando con 2, con positivo 2, mercurio 2 o ion mercúrico. El níquel, níquel 2 o ion niqueloso. Y el plomo, cuando está trabajando con 2, se llamaría plomo 2 o ion plumboso. Ya cuando tienen 3, como por ejemplo el aluminio que lo encontramos en el grupo 3A, ion aluminio. En el caso de cuando estamos trabajando con 3 más que se encuentran en los elementos de transición, el caso del cromo 3 o ion crómico. Cuando estamos trabajando con 3, cuando estamos trabajando con el hierro 3 o ion férrico. Cuando estábamos trabajando con el 2 es ferroso y cuando estamos trabajando con el 3 es férrico. Continuamos con los aniones, la nomenclatura de aniones. Número 1, los nombres de los aniones monoatómicos se forman reemplazando la terminación del nombre del elemento por uro o ido. Como por ejemplo tenemos el hidrógeno, como anión, el hidrógeno se llama ion hidruro. El oxígeno, cuando está trabajando con 2 menos, se llama ion óxido. Y el nitrógeno, cuando está trabajando con 3 menos, se llama hidrón nitruro. Unos pocos aniones poliatómicos también tienen nombres con la terminación ido. En el caso del ion hidróxido, en el ion cianuro y en el ion peróxido. Estos iones también los podemos encontrar en la parte de atrás de la tabla periódica. Los aniones poliatómicos, estos también los vamos a encontrar en la tabla periódica, que contienen oxígeno, tienen nombres que terminan en ato o en ito y se llaman oxianiones cuando están trabajando con el oxígeno. La terminación ato se utiliza para los oxianiones más comunes o representativos de un elemento y la terminación ito se emplea para un oxianión que tiene la misma carga pero un átomo menos de oxígeno, como por ejemplo el NO3 menos, ion nitrato, y el NO2 menos, como vemos aquí, tiene un átomo menos, utilizamos la terminación ito, ion nitrito. En el caso del SO4 2 menos, es el ion sulfato,
y el SO3 2 menos es el ion sulfito. Un átomo menos, la terminación ito. Estos de igual forma, como les digo, nos podemos auxiliar de la tabla periódica y los encontramos en la parte de atrás. Los prefijos se utilizan cuando la serie de oxianiones de un elemento llega a 4 miembros, como sucede con los halógenos. El prefijo per indica un átomo de oxígeno adicional que el oxianión que termina en ato. Y el prefijo hipo indica el átomo menos de oxígeno que el oxianión que termina en ito. O sea, para el más pequeño vamos a utilizar hipo, el prefijo hipo y la terminación ito. Para el siguiente vamos a utilizar solo la terminación ito. Para la tercera va a ser ato y para la cuarta va a ser per ato. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos, dependiendo del número de oxígenos, 4, 2, 3 y 1. Cuando estamos con el máximo número, que serían 4 átomos de oxígeno, ion per clorato, el prefijo per y la terminación ato. Cuando tenemos el 1 menos, que sería 3, ion clorato. Cuando tenemos 1 menos sería ito, ion clorito. Y la más baja, que solo tendríamos un átomo de oxígeno, ion hipoclorito. Aquí tenemos los nombres de algunos iones poliatómicos más comunes. De igual forma, si no lo recuerdan, se pueden auxiliar de la tabla periódica. Estos son iones poliatómicos más comunes en algunos compuestos. Y pues esto es todo por el día de hoy. Espero que le hayan entendido y si les gustó, pues denle un like.